Muy buenas noches, estimados colegas. Eh, no sé si se puede escuchar el audio, por favor. Colega Abraham, Adriana, Cristian. Abraham, aquí, doctor. Ya, muy buenas tardes. Adriana, Kea. Buenas tardes, doctor. Sí se escucha el audio, doctor. Ya, muchas gracias. Cristian Sánchez. Buenas tardes, doctor. ¿Sí se escucha? Ya, Daniel González. Buenas tardes, doctor. Si se escucha. Ya, perfecto. Jessica Miranda. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha bien? Ya, Joana Centeno. Aquí, doctor, presente. Ya, Kevin. Presente, doctor. Ya, Lisette Laura. Aquí presente, doctor. Ya, Lucas Luna, Karen. Ya, Jonathan Moyo. Presente, doctor. Ya, Noelia Blanca. Presente, doctor. Ya, José Quispe. José Quispe. Presente, doctor. Ya, José Mari Tancara. Presente, doctor. Ya, buenas tardes, Roger Sumari. Presente, doctor. Ya, William Valencia. Buenas tardes, doctor. Aquí presente se escucha fuerte y claro. Ya, muchas gracias. Lisset Rojas está presente. Buenas noches, doctor. Presente. Ya, muy buenas tardes. Listo, colegas. Bueno, ya hemos esperado el tiempo necesario. Bueno, recordarles, ¿no? Nuevamente, colegas, ya de la primera unidad, si bien ustedes han o ya lo han revisado o lo van a revisar recién, permítanme por favor, voy a hacer ingresar a un participante más. Jenely, Alison. Doctor. Ya, muy buenas tardes. Bueno, como les estaba mencionando, el puntaje de la primera unidad prácticamente ya lo tienen sobre 25 puntos, ¿no? Ya está revisado el foro, ya está revisada la tarea y obviamente ustedes ya saben la evaluación, ¿no? Que automáticamente ya les lanza cuántos han sacado en la primera evaluación. Entonces, permítanme, Damián nos va a ingresar. Hola Damián, ¿estás ahí? Damián Duarte. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Damián. Presente. Eso, colegas, eso les quería comunicar de que ya la ponderación de notas de la primera unidad ya está subida, ¿no? Y obviamente el día de hoy, hasta medianoche, va a culminar el plazo para la entrega de la tarea, el foro, la evaluación de esta segunda unidad. Por favor, les pido nuevamente, estén atentos con las actividades de plataforma, con las tareas, los foros, ¿no? Que tienen el plazo límite de hoy prácticamente a las 23:59 se está acabando la entrega de las tareas de esta segunda unidad, ¿no? Ya para el día domingo, lunes ya van a tener también ya sus notas como ahora ya lo tienen. ¿Lo han podido ver, colegas, sus notas de primera unidad o recién lo van a ver? ¿Alguien que ya lo haya visto? Creo que nadie, ¿no? Doctor, sobre la parte de la plataforma le comentamos que, bueno, en mi persona no pudimos acceder a la calificación. No sé cómo sería el porcentaje, no sé. No hay un video para ver calificaciones, creo. No, o sea, como te digo, tú hiciste la tarea, Damián, hiciste la tarea, el foro y la evaluación. Sí, Doc. Sí, lo realicé.
Bueno, si la hiciste, la subiste, cumpliste con la con las actividades, se te da tu nota, ¿no? De la evaluación. Prácticamente en ese momento, una vez que acá la evaluación tiene 10 minutos, ¿no? Es selección múltiple. Una vez que terminas ya tienes sobre 10 puntos tu calificación automática. Ya yo esta semana ya lo he calificado las tareas, ¿no? Y ya le he calificado también los foros, ¿no? Que el foro prácticamente ustedes responden al dilema ético que se les propone en el foro, y la tarea obviamente yo ya lo reviso de uno en uno, y obviamente le pongo el ponderado para saber con cuánto de nota estás en esta primera unidad. Directamente te vas a calificaciones o te vas a la primera unidad y vas a fijarte tarea, y en la tarea te va a aparecer calificado sobre 10 puntos cuánto te has sacado. En el foro también tú vas a tu foro que hiciste, ahí te sale el puntaje que te sale, ¿no? Entonces prácticamente tienes que poner calificaciones y te sale por unidad. La primera unidad, colegas, ya está revisado, no tendrían problemas en revisarlo en la primera unidad. De la segunda unidad, las notas prácticamente esta noche culmina, ¿no? A las 23:59 va a culminar todas las actividades de la tarea, el foro y ¿cómo se dice? La evaluación. De la unidad 2, por favor. De la unidad 3 yo ya la he subido también, pero de la unidad 3 es hasta el siguiente viernes, ¿no? Entonces tienen una semana. Siempre les dije, ¿no, colegas? Que las actividades se les pone con una tolerancia de una semana. No es que ayer le he subido y hoy día estoy cerrando, no, es una semana. Hoy, por ejemplo, van a ingresar en la unidad 3, ya está todas las actividades, está la presentación, solamente faltaría subir prácticamente la grabación, ¿no? Que también ya lo hemos ido corrigiendo con algunos inconvenientes que se ha habido, ¿no? Entonces, de la unidad 3 ya está también las actividades, la evaluación y el foro, pero eso tiene un plazo de una semana, o sea, hasta el siguiente viernes como hoy, también una semana tiene. Eso lo pueden hacer en el tiempo que ustedes vean necesarios. Pero de la unidad 2 expira hoy en la noche, hasta 23:59. Ya, colega Damián, por favor revisa esa situación para que no tengamos problemas posteriores respecto a las notas, colega Damián. Ya, gracias, doctor. Gracias. No solamente era una duda. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna duda más, colegas, antes de iniciar? ¿Que tuvieran? Sí, doctor. Estaba revisando mis notas, me sale de tarea y de evaluación, pero del foro no me sale. Sigue saliendo vacío y lo he enviado. No sé en qué parte tiene que salir calificaciones. También ya revisé en la parte de calificaciones y sale como vacío igual. Ya, a ver, lo voy a anotar. Alexia Karen Lucas, ¿no? Sí. Ya, entonces, Alexia, puedes ingresar al foro donde tú has llevado, ¿no ve? Y donde tú has respondido, ahí mismo ingresa, y ahí tiene que estar tu nota, porque todos los foros ya tienen notas de la primera unidad, no de la segunda. De la primera unidad ya tienen igual. Entonces, yo también voy a volver a revisar, tal vez, pero me parece que como no hubiera ninguna pendiente, porque clarito la plataforma, cuando no calificamos, todavía te aparece como pendiente calificar, ¿no? Pero voy a revisar nuevamente, Karen. Para el fin de la sesión ya te voy a tener informado. Ya, esperen, gracias, doctor. Estoy revisando esto, lo que me decía. Al final dice calificación máxima, Sí. 5 y entre paréntesis 1. ¿Es eso? Sí, es 5, es tu primer foro y tienes 5 sobre 5. Eso es lo que quiere decir. Ya. Muchas gracias, doctor, entonces. Ya, listo, Karen. ¿Alguien más, colegas, dudas sobre algún inconveniente o algo que haya quedado inconcluso o algo que preguntar para ir ya a la unidad 3, que es prácticamente hablar sobre neuroimagen en neuroimagen? Colegas. Doctor, buenas tardes. Disculpe, el video grabado de la semana pasada no lo puedo ver, Doc. Sí, Dice video no, restringido. ahora si puedes volver a ingresar, Noelia, ya lo puedes ingresar, ya lo he cambiado el link incluso, y ya está, he probado 3, 4 veces
ya puedes ingresar con el nuevo URL que te lanza en la plataforma. Lo puedes ingresar. Está, Se ha actualizado está ya. bien, doctor. Gracias. Sí. Ya. Eso, colegas. ¿Alguien más? A ver, Rose, Roger. Bueno, creo que se ha unido nada más. Bueno, colegas, nuevamente indicarles que vamos a empezar con la tercera unidad. Mañana nos vamos a estar reuniendo en la trasera nuevamente. Al finalizar, colegas, con los colegas que son del interior nos vamos a reunir aparte para quedar obviamente con ellos el recuperatorio práctico que tienen que hacer. Vamos a quedar fecha y hora, pero eso lo desplazaremos al final de la sesión, ¿ya? Pero siempre les vuelvo a recalcar y disculpen que sea muy insistente, cumplan con las actividades de plataforma, por favor, ¿ya? Entonces, después de esto, obviamente ya sale de mis manos porque a veces en la plataforma lo controla posgrado y es muy difícil ya retrasar o ponderar nuevas notas cuando ya la fecha ha expirado, ¿no? Entonces, completen a los que les falta todavía los trabajos de la segunda unidad que hoy vence a las 23:59. Ya, colegas, entonces para no quitarles un poco más de tiempo, avanzaremos lo que es la tercera unidad. La segunda unidad prácticamente hemos visto RCP básico y avanzado, hemos practicado en los muñecos. El día de mañana también vamos a estar reforzando aquello, ¿ya? Más que todo, como les decía, ¿no? Que tienen que memorizarse el algoritmo del AJA y obviamente aplicarlo a los escenarios como tal, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a estar realizando a las 9:30, por favor, en carrera, en el cuarto piso, como la vez pasada, en la sala de simulación. Entonces ahí vamos a estar y también vamos a estar reforzando lo que es la unidad 3, que corresponde a la neuroimagen en trauma cráneoencefálico o el sistema nervioso central. Entonces voy a ir compartiendo la pantalla para ir empezando con la charla. Colega, ¿se puede ver la presentación? Sí, doctor. Ya, un momentito, permítame. Sí, se ve, doctor. Ya, perfecto. Entonces vamos a iniciar y vamos a hablar sobre un estudio muy importante, colegas, a lo que es el trauma cráneoencefálico, ¿no? Y obviamente a lo que es el TAC de encéfalo, que es un estudio obviamente de mucha importancia y obviamente describirlo en escenario de emergencia es de vital importancia, ¿ya? Entonces, miren, colegas, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Quién me podría describir en esta tomografía, en esta imagen, qué les llama la atención? ¿Algún colega, por favor, que nos podría indicar? Colegas, ¿están ahí? Parece que hubiera, doctor, perdón, un hematoma intraparenquimatoso. ¿Ya? ¿En dónde? Justo en la bóveda, en la base en el encéfalo, ¿no? Ahí en la imagen inferior. Ya. Y Esta es una también se ve hemorragia, un ¿no? poco de, sí, una hemorragia y también se ve asimetría, ¿no? A nivel de los globos oculares, hay edema en el Ya. lado, en el globo ocular del lado izquierdo. Ya, colega. ¿Pero en qué parte del cerebro? ¿En qué lóbulo? ¿En dónde estará? Por el corte parece que fuera el tallo. Ya. Entonces, un colega nos dice que puede ser una hemorragia intraparenquimatosa a nivel del tallo cerebral. ¿Algún otro colega más que quiera indicarnos algún hallazgo más o argumentar? Ya, colegas, entonces miren, para reconocer una placa de rayos X, primero siempre tenemos que estar orientados
en la estructura anatómica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer qué estructuras óseas, ¿no? Parenquimatosas, ¿no? Y hasta el líquido de qué intensidad o qué densidad tienen, ¿no? Entonces miren que acá, por ejemplo, nos dice que puede ser posiblemente una hemorragia intraparenquimatosa, ¿no? Y bueno, aquí evidentemente está cerca de lo que es el tallo cerebral, ¿no? Entonces lo importante es que nosotros tenemos que tener unas condiciones para llevar al paciente antes de realizar un ataque, ¿no? Entonces para realizar esto vamos a nosotros conocer ahora, ¿no? Específicamente cómo debemos de describir e identificar cada estructura anatómica, ¿no? Indicar qué lesión hay y qué riesgo puede tener de ser incluso un criterio quirúrgico como tal. Primero y ante todo, y esto recalcarles, ¿no? Las condiciones para llevar a un paciente a realizarse un ataque, ¿no? Obviamente el paciente que ingresa al servicio de emergencias, que están con excitación psicomotriz, combativos, pueden estar chocados, con alguna insuficiencia respiratoria, ventilatoria, una vía aérea no protegida, ¿no? O no permeable, o que tenga algún potencial deterioro de algún órgano, no se traslada, ¿no? A tomarlo hasta estabilizarlo. No se traslada, colegas. Difícil, por más que ese paciente esté con insuficiencia y esté tequiado y esté sangrando, tiene un trauma craneoencefálico leve, moderado, se tiene que estabilizar ese paciente. Muchas veces, a veces obviamos esta parte de tener en cuenta el soporte vital. Por eso es que en este módulo el primer tema ha sido, ¿no? La evaluación del ABCDE y obviamente la estabilización, ¿no? De los órganos diana, en este caso cerebro, corazón y riñón, ¿no? Y la parte ventilatoria. Si este paciente está con algún dato de excitación psicopática o esté combativo o esté con algún periodo así psicomotriz, pues debemos de relajarlo, ¿no? Darle algún calmante, o si está chocado, pues hacer la reanimación, ¿no? Frente a un paciente en shock, dependiendo del tipo de shock también, ¿no? Y si está con datos de insuficiencia respiratoria o ventilatoria, pues nuestro soporte es respiratorio, ¿no? Darle una ventilación, hacer una vía aérea avanzada, ¿no? Y obviamente proteger la vía aérea frente a algún potencial deterioro que puede ver, ¿no? Entonces no se traslada a un estudio de imagen a un paciente en esas condiciones. Primero se debe de estabilizar vía aérea, circulación, la macro, la micro, para poder realizar este estudio de control rutinario, ¿no? O bueno, en emergencias que se utilizan, ¿no? Entonces, como ustedes verán, la TAC de cerebro es el estudio de neuroimagen más comúnmente pedido, ¿no? Y en trauma se solicita sin contraste, ¿no? Y eso van a ver que en trauma es un ataque de encéfalo simple, ¿no? Y hasta un 12% de todas las consultas de adultos en el departamento de emergencias son las primeras causas, ¿no? De emergencias para pedir un ataque de encéfalo. Entonces, entre estos nosotros tenemos que conocer estos cortes, ¿no? Prácticamente abarca cortes desde la base del cráneo, ¿no? Desde acá hacia la punta del mismo, ¿no? Entonces, desde ahí que nos va a ir mostrando corte por corte cada uno de estos cortes, pero en diferentes unidades, ¿no? Que llamamos unidades de Hounsfield, ¿no? Las unidades de Hounsfield prácticamente nos dan ese material o sustancia y ese número de corte que nos va a explicar, ¿no? Prácticamente la densidad hueso, ¿no? Que vamos a denominar hiperdenso, que es relacionado al color blanco. La densidad líquido, que prácticamente, obviamente sin contraste, es negro, ¿no? Prácticamente una densidad líquida. Contraste hiperdensa, con el contraste el líquido se hace hiperdenso, ¿no? Blanco, ¿no? Pero normalmente se pide, obviamente en una sala de emergencia, un ataque simple de encéfalo, ¿no? En la cual el líquido sin contraste se va a volver negro. Y la densidad aire que tiene esa densidad negra también, ¿no? Y la densidad masa parenquimatosa, que es una tendencia gris. Pero muchas veces ahora decimos, pero doctor, ¿cómo puedo saber si esto es sangre o es hueso, ¿no? Entonces, para eso se ha creado estas unidades de Hounsfield, ¿no? Prácticamente allí nos dicen, por ejemplo, hueso compacto
tiene hasta 1800, ¿no? Desde 800 hasta 1000 unidades Hounsfield, ¿no? Prácticamente se puede medir. La sangre, miren, la sangre coagulada tiene de 56 hasta 76 unidades Hounsfield, ¿no? Ya la sustancia cerebral gris y la blanca va disminuyendo, ¿no? De 33 a 32. Miren, la sangre viva, fresca, es de 12, el agua 0, y así la grasa ya es más negativo, ¿no? Entonces, si el aire, miren cuánto está el aire, de menos 1000 unidades Hounsfield. Y doctor, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Pues, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, para ver este corte, ¿no? Si yo no sé qué es esto, será sangre, parece neoplásico, parece una masa tumoral, ¿no? O tal vez acá de que hay un trauma penetrante y pensemos que sea aire o será líquido, ¿no? Entonces le decimos, ¿no? Al estudio imagenológico, me lo puedes hacer a nivel de esta estructura y me lo puedes medir con cuántas unidades Hounsfield está, y es ahí donde te lo saca, ¿no? Si es una sangre coagulada te va a salir en estos rangos, ¿no? De 56 a 76 unidades Hounsfield, ¿no? Pero si es hueso compactado que nos está haciendo sospechar de una hemorragia, entonces nos va a salir en estos rangos. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer la medición de la escala de Hounsfield? Prácticamente para determinar frente a qué estructura anatómica, sangre, líquido, grasa, aire, se encuentra el tejido, o nos encontramos en la tomografía axial del cerebro, ¿no? Entonces, como verán aquí en esta imagen igual, muy didáctico, ¿no? Desde el aire, miren el aire cuántas unidades Hounsfield tiene, menos 1000, frente al hueso, ¿no? Que es compacto, va en esta imagen pues se aprecia de 1000 unidades Hounsfield, ¿no? Ya del líquido, miren, es de 3.9 ni a 4 llega, ¿no? Ya después va variando ya la sustancia gris, la sustancia blanca, donde el cual las unidades van incrementando de 25 hasta 50, hasta 65.7 unidades Hounsfield, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes recuerden la importancia de la unidad, la medición de estas unidades, para poder localizar estas unidades y saber realmente frente a qué estamos, ¿no? Entonces, esto es un recordatorio, colegas, ¿no? No quiero que se sientan ofendidos aquellos colegas que ya dominan esta parte. Es un pilar fundamental para que nosotros veamos y recordemos que debemos de siempre localizar las estructuras anatómicas como tal, ¿no? Y hemos dicho que los cortes van desde la base del cráneo hasta la ápice, ¿no? Hasta el ápice de la bóveda craneal. Entonces aquí encontramos prácticamente las arcadas dentarias, ¿no? Encontramos parte del bulbo raquídeo acá, miren. Siempre ya vamos a ir viendo desde aquí la primera arcada dental, la lengua, tenemos, ¿no? Estructuras grises, y aquí prácticamente tenemos la columna vertebral, y ya estamos viendo aquí, ¿no? Parte del bulbo raquídeo, ¿no? Junto con todo lo que es el agujero de ahí, ¿no? Y vamos subiendo cortes más adelante, y es ahí donde ya vamos a ir viendo, ¿no? El bulbo raquídeo, acá ya se está notando en plenitud, pero a la misma vez aquí miren en el color lila, por eso está acá para este lado, en este caso sería para ustedes de aquí para el lado izquierdo, está en colores, no quiere decir que el hemisferio cerebeloso es lila, no, estamos poniendo esta imagen para que sea más didáctico el aprendizaje. Y de la mitad para la derecha es prácticamente como se ve, ¿no? Tomográficamente. Entonces miren acá como yo veo el bulbo raquídeo, pero ya estoy viendo parte de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Cerebelosos. Cortes más arriba, ¿no? Prácticamente ya veo el puente, ¿no? La protuberancia. Ya estoy viendo más allá el hemisferio cerebeloso, miren acá, y se dan cuenta hay como una tienda, ¿no? La tienda del cerebelo prácticamente, y ya estoy viendo parte del lóbulo occipital y del lóbulo temporal acá, lóbulo temporal, lóbulo occipital, y aquí está el hemisferio cerebeloso junto con su protuberancia. Al final vamos a ver dónde estaba esa lesión, si realmente, como decía el compañero, estará en el tronco encefálico, dónde habrá estado, ¿no? Pero según esto estamos viendo cómo estamos localizando, ¿no? Los hemisferios cerebelosos hasta el momento. Ya subiendo un corte más arriba, ¿no?
prácticamente ya estamos desglosando el mesencéfalo con más plenitud la parte temporal, el lóbulo occipital, ¿no? Los hemisferios cerebelosos ya se están mostrando ahí completamente ambos hemisferios cerebelosos, ¿no? Y ahí prácticamente el tegumento del mesencéfalo ya se está viendo, ya prácticamente los hemisferios cerebelosos ya se empiezan a achicar, el lóbulo occipital, pero ya con mayor plenitud se ve el lóbulo temporal, ¿no? Entonces miren cómo ha ido creciendo, ¿no? Desde el lóbulo temporal, pequeño, grande, y ahí está grande, ¿no? Y aquí el lóbulo occipital, y aquí está el tegmento del mesencéfalo, y de color lila, ¿no? Aquí está el hemisferio cerebeloso que ya está prácticamente desapareciendo, ¿no? Corte más arriba, donde prácticamente ya vemos parte del lóbulo frontal, y aquí, ¿no? Aquí ya se ve el mesencéfalo. Y esta imagen, ¿no? De corazón, que es típico, ¿no? En pregrado nos enseñan el de decir de que es como un corazoncito, ¿no? Y esto obviamente es importante porque si no se hay esta apariencia de un corazón, ¿no? Y que esté completamente edematizado, pues obviamente pensar en una hernia del mesencéfalo, ¿no? Es una hernia uncal, ¿no? Aquí ya está viendo el lóbulo occipital, el lóbulo temporal como tal, ¿no? Estructuras más arriba ya se va viendo parte de lo que es el tálamo, el lóbulo frontal, y aquí obviamente los núcleos de la base como el putamen, la cápsula externa, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, ¿no? Miren, aquí ya está empezando, ya está desapareciendo el lóbulo occipital. Cortes más arriba ya se ve con mayor plenitud el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, ¿no? Prácticamente acá, y aquí está el núcleo caudado y el tálamo, ¿no? Miren cómo está viéndose con mayor plenitud de estas estructuras, ¿no? Aquí también vemos ya la cabeza del núcleo caudado, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, ¿no? Allí también ya prácticamente a nivel ya de lo que es llegándole al vértice se ve el lóbulo frontal y el lóbulo parietal como tal. Vean esta diferencia grande, ¿no? Entre la sustancia blanca y la sustancia gris, y obviamente los surcos, ¿no? Los surcos cisurales que son dependientes de la edad, ¿no? Que a veces son algunos, esto con la edad va degenerándose. Y por último, ya en la última, prácticamente vemos los dos hemisferios izquierdo y derecho, ¿no? Parte de eso. Entonces miren hasta aquí, colegas, cómo se ha ido identificando cada estructura, ¿no? Entonces al mismo colega que respondió, ¿dónde estará la lesión, colega? Ahora, ¿estará en el tronco encefálico o dónde estará? Según ya lo repasado, ¿dónde estará localizado esta lesión? Colega, ¿está ahí? ¿Se fue? Sí, doctor, aquí no logro reconocer muy bien, doc, porque sí por la imagen que puedo ver, ¿no? Sí decía en el pulvo, doc, pero un poco más arriba a nivel del tallo cerebral pareciera, doc. Ya, miren, aquí está el tallo cerebral, es esta de acá, ¿no? Pero aquí prácticamente estás viendo los hemisferios cerebelosos, ¿no? No esta parte del lóbulo occipital. Aquí está entrando parte del lóbulo temporal, ¿no? Es esta, pues, no sé si se logra ver la imagen, es esto lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, esta imagen. Mira, ya estamos viendo los hemisferios cerebelosos, ¿no? Aquí está el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo occipital. Entonces, en ese caso, mira, ¿dónde se localiza? Está prácticamente en los lóbulos cerebelosos. Entonces, esto es una hemorragia, sí, evidentemente intraparenquimatosa, pero del cerebelo, ¿no? En este caso, intracerebelosa, ¿no? Entonces, miren que tenemos que saber localizar según el alcance de los cortes que se realizan, ¿no? En unidades Hounsfield, y es así como vamos a ir viendo, ¿no? Esta presentación yo se los voy a dejar igual, esto está en plataforma también ya para los que los deseen descargar y pueden ir repasando. Miren cómo esto es en forma didáctica, como les decía, ¿no? De aquí para el lado izquierdo es didácticamente en colores, pero de aquí a derecho está
tal cual está la tomografía, ¿no? Entonces es así como tienen que ir reconociendo estructura anatómica, las estructuras anatómicas, porque para ahí saber qué estructuras se ven afectadas, ¿no? Entonces muy importante hacer esa diferenciación, colegas. Entonces, en los medios de contraste, ¿para qué utilizar el contraste? Uno, que sí nos ayudan a valorar las estructuras vasculares y estudiar lesiones, ¿no? Nos identifica ver algún tipo de aneurisma, algún tipo de un ABC hemorrágico, ¿no? Con algún tipo de un aneurisma roto, ¿no? Sí, ¿no? Realmente nos ayuda a valorar, obviamente, estructuras vasculares y estudiar esas lesiones. ¿Qué medios de contraste se utilizan? Existen, obviamente, los hidrosolubles, iodados, iónicos y no iónicos, ¿no? ¿Qué reacciones adversas tienen, no? Dependiendo de las quimiotoxinas, son dosis dependientes, ¿no? Son hiperosmolaridad al corazón y riñón. Y también tienen algún tipo de anafilaxia dependiendo de la dosis y obviamente son leves a graves, ¿no? Pero colegas, yo les digo, ha salido un nuevo artículo año pasado, en 2024, en el cual se utiliza o no se utiliza contraste en un paciente renal. Si digamos un paciente renal, ¿no? Que ha tenido un politrauma o es que ha venido por pérdida súbita de la conciencia, pensando en un aneurisma, que lo más conveniente sí sería hacerle una tomo con contraste, ¿no? ¿Está contraindicado o no está contraindicado según las últimas guías el uso de contraste en pacientes renales? ¿Qué dicen, colegas? Está contraindicado, doctor, porque supuestamente la parte del líquido de contraste altera la parte renal de filtración y de eliminación. Si no tenemos un buen riñón, pues no vamos a poder eliminar, y si se queda en la parte del cuerpo es algo tóxico y puede dañar más la parte cerebral. Ya, bien, colega. ¿Alguien más que haya visto alguna última actualización? Hay que ver, doctor, el nivel de la creatinina para poder ver si es que es factible poder realizar el estudio. Ya, entonces, como decir, creatina dependiente, digamos. Ya, miren, colegas, yo les voy a compartir esto al grupo, ya. Es un metaanálisis del 2024, ¿no? Es un estudio, obviamente, publicado en una revista de alto impacto, en el cual se ha hecho un estudio multicéntrico, ¿no? Obviamente se necesita hacer replicaciones, ¿no? Porque la teoría clásica, así como el colega también que nos antecedió, también se piensa que obviamente altera la osmolaridad, ¿no? Por el hecho de utilizar, incluso, ¿no? Utilizar este tipo de contrastes en los pacientes puede alterar, ¿no? Y puede hacer mayor deterioro. Pero en ese metaanálisis o en ese estudio randomizado que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp, se van a dar cuenta que no ha sido indiferente, no ha sido ni dosis dependiente prácticamente a la utilización de algún tipo de contraste en pacientes renales, por lo cual en ese estudio estaban dando el visto bueno de utilizar el medio de contraste, ¿no? Salvo que sea en un paciente renal terminal dependiente de diálisis, ¿no? En el cual sí debería ir, obviamente, posterior a la realización de contraste, debería hacerse la terapia de reemplazo renal, ¿no? A través de la diálisis. Pero en pacientes que ya tienen un deterioro de la tasa de filtración glomerular, ¿no? 4, 3, ¿no? No estaba contraindicado. Ese es el último estudio que les voy a compartir, colegas. No creo que me arrojen con piedras, nada, pero lo leeremos, ¿no? Seríamos también críticos en ese sentido de que también el uso de contrastes renales no está siendo como ya una contraindicación absoluta, ¿no? Para realizar el estudio tomográfico como tal. Lo van a leer, lo van a comprobar ustedes mismos, yo les voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo lean y saquen su misma conclusión, ¿no, colegas? Eso respecto a los medios de contraste. Entonces, prácticamente, como les decía, este medio de contraste sí es vital, de vital importancia, porque nos realza
los vasos, las meninges, ¿no? Y obviamente ahí también nos realza la glándula pineal, la hipófisis, los plexos coroideos, ¿no? Y nos muestra alguna barrera eh, alterada, ¿no? Según algunos tumores que pueda provocar, una inflamación o algún tipo de infarto que nos hace más evidentes, ¿no? Entonces, en esta pregunta sí o no, sin contraste, obviamente se puede ver malformaciones congénitas, trauma, acidez, hemorragias, hidrocefalias, ¿no? Demencias, pero con contraste es más evidente que es para algún tipo de infección, neoplasia, alteraciones vasculares inflamatorias, en el cual sí están indicados como una indicación absoluta, ¿no? Para mayor claridad de ver el tipo, ¿no? Y obviamente para distinguir el efecto que pueda provocar, ¿no? La masa como tal. Entonces, para eso también tenemos que ver que hay variantes de normalidad, ¿no? En todo nuestro organismo siempre hay variantes de normalidad, ¿no? Por ejemplo, una asimetría de los ventrículos, ¿no? Por ejemplo, es común, ¿no? No siempre se tiene que encontrar con que, no, miren, los ventrículos laterales, uno es corto, aquí posiblemente hay un efecto de masa, ¿no? Normalmente hay una simetría, ¿no? No tan pronunciada y obviamente no con un edema periférico, porque eso sí es un efecto de masa y ahí vamos a ir viendo, pero sí hay una irregularidad, una asimetría de los ventrículos laterales, ¿no? Que es común, ¿no? En los pacientitos, pero buscar elementos que produzcan un efecto de masa o atrofia regional. Entonces, si yo veo una asimetría, ¿no? De los ventrículos laterales, mi siguiente objetivo es buscar algún tipo de masa, ¿no? O alguna atrofia regional que me esté provocando aquello, ¿no? Si no existe, es una variante normal que puede existir, pero si hay alguna asimetría, pues descartar siempre alguna masa que esté provocando un efecto de masa, como se llama, o una atrofia regional, por lo cual hay esa asimetría como tal, ¿no? Otro tipo de variante de normalidad son las calcificaciones de los plexos coroideos, ¿no? Más comúnmente en ventrículos laterales también, ¿no? O a nivel de los trígonos. No confundir con tumores o sangre en la tomografía como tal, ¿no? Entonces vean acá está uno, acá hay otro. Esos son prácticamente calcificaciones de los plexos coroideos. Muchas veces decimos y podemos interpretar, ¿no? Como una hemorragia, ¿no? Una hemorragia, pero hay este tipo de alteraciones, ¿no? Que son variantes de normalidad como calcificaciones, pero de los plexos coroideos, ¿no? Entonces las calcificaciones de origen dural más comúnmente en la hoz del cerebro puede verse, como en este caso, ¿no? Tan en el tentorio y las paredes de los senos venosos, ¿no? Que puede ver estas calcificaciones de los plexos coroideos como tal, ¿no? Otra variante prácticamente puede ser las de artefacto o de fosa posterior, de endurecimiento de rayo en la protuberancia. Aparecen imágenes y potencias lineales, como en este caso, ¿se dan cuenta? Hay imágenes lineales, ¿no? Que prácticamente son artefactos de fosa posterior, ¿no? Entonces no es como un raspullido, ¿no? Prácticamente, que prácticamente igual es una variante normal, ¿no? Que prácticamente estos es producido por los artefactos de fosa posterior, ¿no? Y obviamente también puede afectar a la parte temporal, ¿no? También se presentan en esas regiones. ¿Dónde se localizan estas imágenes de artefactos? Prácticamente en la parte posterior y obviamente en la parte temporal. Pueden confundir con contusiones, ¿no? En pacientes con TEC, ¿no? Y obviamente son visibles en un solo corte y no tienen efecto de masa. Que fuera alguna alteración, una contusión cerebral, obviamente que tiene que tener un efecto de masa, ¿no? Y obviamente no se va a presentar solo en un corte, se tiene que presentar en 2, 3, 4 cortes, ¿no? Entonces miren que esta variante de normalidad solo se presenta en un corte como tal, ¿no? Otra variante de la normalidad son las granulaciones aracnoideas producidas indentaciones en la tabla interna del cráneo, ¿no? Que prácticamente estas granulaciones son muy frecuentes en la escama del
occipital, ¿no? Y no deben confundirse con algún tipo de metástasis, como está acá, ¿no? Está señalando las flechas, ¿no? Como esas granulaciones que pueden. Más frecuentemente se ve en la parte occipital. Y no confundir con algún tipo de tumor metastásico, ¿no? Que ha habido alguna lesión de sacabocado, ¿no? Pues miren que estamos viendo variaciones que puedan presentarse a la hora de interpretar, ¿no? Pues para eso sirve, ¿para qué sirve la ventana ósea? Prácticamente en un ataque simple de cráneo, si tú no solicitas una ventana ósea, estamos perdidos, porque en la ventana ósea podemos observar unas irregularidades en forma de cráneo, pero se dificulta ver la probable fractura, ¿no? Entonces siempre ver esa ventana ósea nos hace confirmar o descartar algún tipo de solución de continuidad, ¿no? Miren acá ha habido una lesión, pero se hace la ventana ósea, ¿no? Más arriba, y ahí vean cómo hay dos soluciones de continuidad. Obviamente hay una fractura y un hundimiento en la región posterior temporoparietal izquierda. Entonces siempre pedir frente a un trauma cráneoencefálico la ventana ósea, que es muy importante, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la parte ósea, hemos dado las variaciones normales que puede existir, ¿no? Desde las granulaciones, algún tipo de calcificaciones que no debemos de confundirnos, y pedir realmente la ventana ósea para detectar algún tipo de alteración o una solución de continuidad que nos pueda provocar algún tipo de alteración. Ya hablando del parénquima, colegas, tenemos que hablar de los tipos de edema, y como verán aquí, colegas, ¿qué tipo de edema será esto? ¿Quién me podría describir esta lesión? ¿Algún colega? ¿Colegas? ¿Alguien? Doctor, es un edema en la región parietal del lado derecho, que es por las sustancias tóxicas, por el aumento del... No sé si me acuerdo que dijo en la clase que rápidamente botan un tipo de proteína que empieza a edematizar, y pues pierden las figuras de las cisuras, ¿no? Pero es más parietal. Exacto, colega, bien. Pues miren que esto, por ejemplo, es un edema cerebral, ¿no? Pero ¿de qué tipo? Citotóxico versus a lo que es vasogénico. En el vasogénico sí, ¿no? Obviamente en la interpretación la imagen siempre se entrecruza, ¿no? Para mí esto va a ser derecho y para este va a ser izquierdo, en el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces en este caso, como decía el colega, está en el hemisferio prácticamente derecho. ¿Por qué lo vuelve un edema cerebral citotóxico? Porque en el citotóxico no respeta la limitación de sustancia gris ni sustancia blanca. Si no respeta ese límite de sustancia gris ni sustancia blanca, ese es un cerebral citotóxico. Pero si respeta, ven ahí la imagen, ¿no? Ahí en la flechita, si hay un límite entre la sustancia blanca y la sustancia gris, ese es un edema de tipo vasogénico, ¿no? Entonces miren aquí en las dos imágenes cómo estamos interpretando los dos tipos de edema que puede ver: citotóxicos, en la cual no respeta el límite entre sustancia gris y sustancia blanca, y la de vasogénico, aquella que sí respeta el límite entre sustancia gris y sustancia blanca. Aquí otro tipo de edema, ¿no? Miren, en esta parte ya en el lobo hemisferio izquierdo, ¿no? Cerca del tálamo, que se evidencia un edema citotóxico en el cual no hay un límite entre la sustancia gris ni sustancia blanca, ¿no? Otros signos que podemos abordar aquí, por ejemplo, esto es del signo de la arteria hiperdensa, o también denominado como que el de la cola del ratón, ¿no? Este signo, ¿a qué nos hace llamativos? ¿A qué patología, colegas? Colegas.
¿Me escuchan? ¿O se me fue el audio, creo? Se escucha, doctor. Ah, ya, gracias. El signo de la arteria hiperdensa o el signo de la cola de ratón, si así lo Eh, viéramos, ¿qué nos reflejaría? ¿Qué patología? creo que, doctor, eso, la parte de alteraciones meningias, meningias bacterianas o algo por el estilo, creo que, si no mal recuerdo. Y puede haber también alteraciones de tumoraciones a nivel de la parte del cerebro, pero en la parte pero son tumores y, y enfermedades meningias, ¿no? De la dura madre, más o menos, que es la alteración. Ya, está bien, colega. Está bien, obviamente el signo de la arteria hiperdensa, como dice ahí, o el de la cola del ratón también, ¿no? Lo dicen algunos. Entonces, prácticamente es una señal observada en tomografía de identificar un aumento de la densidad de una arteria, ¿no? Entonces, prácticamente esta arteria se puede, este signo es un marcador radiológico temprano de un accidente cerebrovascular isquémico, específicamente indicando una posible oclusión arterial. Entonces, te indica, ¿no?, un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no?, el signo de la arteria hiperdensa, ¿no? Entonces, por eso esa hiperdensidad en una arteria cerebral o el signo de la cola del ratón, ¿no?, que prácticamente nos da datos indirectos de un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Miren acá, ¿no? Y obviamente esto estaría complicado a la arteria cerebral media, ¿no?, como tal. Entonces miren que desde ese punto de vista también tenemos que darnos cuenta que este paciente puede estar con esos criterios, ¿no? Entonces ya viendo esto igual, ¿no? Miren cómo en el accidente vasculoencefálico hemorrágico, como la imagen hiperdensa, y miren este borde, ¿no? Este es el famoso edema un edema perilesional, ¿no?, que está prácticamente donde el tálamo, ¿no?, y está abarcando a el tálamo izquierdo en este caso, y tiene su edema perilesional, ¿no? Y obviamente ahí está el ABC hemorrágico, ¿no? Desde signos hasta presentarse, ¿no? Y obviamente las unidades Hounsfield, si es que se tiene alguna duda, ¿no? Y aquí vean las diferentes alteraciones. ¿Dónde se localizará algún otro colega? A ver, ¿dónde se localizará esta lesión? Bueno, como dicen ahí, ¿no?, prácticamente estaría en la hemorragia en el tálamo izquierdo, ¿no? Acá la hemorragia está en el cerebelo, así como la primera imagen que les puse, ¿no? Y la hemorragia en el tallo cerebral. Así se ve un tallo cerebral con una hemorragia, ¿no?, prácticamente en el tallo cerebral, ¿no? Entonces, miren aquí esta parte del mesencéfalo, ¿no?, que está dentro del tallo cerebral. Y hasta tener un compromiso de este edema perilesional que prácticamente bordea, ¿no?, toda la lesión hemorrágica. Y miren que aquí sí hay una asimetría de los ventrículos, ¿no?, donde aquí hay un efecto de masa, ¿no? Aquí es difícil de decir, no, esto es una variante de normalidad, ¿no? Aquí hay un efecto de masa producido por una lesión. Aquí completamente cortes masas vivas, donde ya se ve, ¿no?, el edema vasogénico, incluso hay un volcado. Miren cómo está ahí entrándose la parte a los ventrículos, la hemorragia, ¿no? Aquí prácticamente el sangrado que hay, igual, ¿no?, a nivel de la región temporooccipital derecha, con su efecto de masa, ¿no?, y obviamente desplazando la línea media, ¿no?, con el edema vasogénico que tiene, ¿no? Entonces muchas veces estas malformaciones arteriovenosas producen ese efecto de masa, ¿no? Por eso se llama también este edema vasogénico. ¿Por qué? Porque respetaba, ¿no?, la delimitación entre sustancia blanca y sustancia gris. No miren este gran efecto de masa que tiene estas alteraciones de las malformaciones arteriovenosas como tal, ¿no? Y obviamente ya cuando hablamos de metástasis hemorrágicas
o contusiones hemorrágicas, encontramos este tipo de alteraciones, imágenes hiperdensas que pueden estar localizadas en diferentes regiones, ¿no? A nivel occipital, a nivel frontal, ¿no? Provocando un efecto de masa. Obviamente sospechando en un policontuso o un politrauma y obviamente realizando la ventana ósea como se debe, ¿no? Otra característica también que se puede localizar es la angiopatía amiloide, ¿no? En el cual aquí miren cómo está afectando en el hemisferio derecho y tiene su edema perilesional, ¿no? Así también como en la parte del hemisferio izquierdo. Entonces, estas estructuras son las que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? Ver si es un coágulo, es un sangre, es líquido. Miren el desplazamiento de la línea media, ¿no? Hacia el contralateral, viendo ahí, obviamente dependiendo de los antecedentes, ver si es un trauma, ¿no? Aquí también se tiene igual una gran accidente vasculoencefálico con coagulopatía. Miren un efecto, cuando es alteración de la coagulación, sangre feo los cerebros, ¿no? La alteración de la coagulación, ese sangrado necesita ser descomprimido y obviamente evacuado, ¿no? Entonces miren que aquí hay un gran efecto de masa produciéndose por un coágulo, obviamente el sangrado mínimo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo debemos de hacer la diferencia entre un ABC isquémico agudo versus crónico? Esa sería la duda. Alguien que tuviera algún criterio, colegas, sobre cómo decir este es un ABC isquémico agudo o este es un ABC isquémico crónico. ¿Cómo diferenciaríamos, colegas? Por el tipo de densidad sería, doctor. Ya, está bien. Uno sería la densidad, ¿no? Miren, aquí en el agudo, así como imagen A, cuando es agudo sí tiene, ¿no?, una lesión hipodensa, ¿no?, prácticamente marcada, tiene todavía un efecto de masa, ¿no? Ahí que está desplazando la línea media. Pero ya en uno crónico, miren, ya es más hipodenso, pero no hay ese efecto de masa, ¿no? Mantiene la línea totalmente media, no hay ese gran compromiso de efecto de masa. Si bien tiene algún edema perilesional leve, pero mantiene esa estructura anatómica y es más hipodenso, ¿no? Pues miren que eso es dependiente del tiempo, ¿no? Prácticamente menos de 24 horas de producirse el evento isquémico, miren cómo puede provocar un edema prácticamente con un desplazamiento, ¿no?, comprimiendo a los ventrículos laterales, ¿no? Ya en un subagudo que pasa hasta los 5 días, ahí ya se ve, ¿no? Miren este gran desplazamiento de la línea media, hay cambios, ¿no?, de imagen hipodensa, isquémico, prácticamente de todo el territorio de la arteria cerebral media. Pero ya en uno crónico que pasa más de una semana, miren cómo vuelve la línea media, ya se vuelve más hipodenso, pero no hay ese fenómeno de efecto de masa. En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Cómo diferencio un agudo de uno crónico? Dependiendo del proceso inflamatorio que produzca el edema y obviamente el desplazamiento de la línea media y provocando el efecto de masa, ¿no? Cuando ya es crónico, prácticamente ya, si vemos un cerebro, esto ya es crónico. El cerebro ya ha tenido tiempo para adaptarse y obviamente ya tiene secuelas producidas por un ABC isquémico crónico, ¿no? Este paciente estará con una hemiparesia del hemicuerpo izquierdo, no braquiocrunal, entonces, pero ya es crónico, ¿no? Entonces no está en el periodo de ventana para incluso hacer una trombólisis, ¿no? Entonces eso tomar en cuenta que igual, ¿no? Miren cómo en los estudios tomográficos se puede hacer esa gran diferencia y obviamente nos sirve para decir si se puede trombolizar o no se puede, no está en el periodo ventana para hacer la trombólisis como tal, ¿no? O hacer algún medio vascular para tratar de salvar ese cerebro, ¿no? Entonces, muy importante, nuevamente les digo, de presentar a un accidente vasculocerebral de ser agudo a ser uno crónico, ¿no? Ahí vean las grandes diferencias que se tienen, ¿no? Ya dentro de la hemorragia subaracnoidea, prácticamente es una hemorragia donde está en el espacio subaracnoideo, ¿no?,
miren el gran desplazamiento, puede ver localizados o generalizados como tal, ¿no? El famoso, como dicen, ¿no? El borrado de la pizarra, ¿no? Como una cintilla, ¿no? Prácticamente ahí en el espacio subaracnoideo que nos da obviamente los criterios como eso, ¿no? Entonces, y también puede ver algún tipo de tumor, ¿no? Que en este caso hasta podríamos pensar en un neumoencéfalo, ¿no? Si es que tuviera trauma, ¿no? Por eso es que, colegas, nos sirve identificar en qué unidades Hounsfield está este tipo de alteraciones, ¿no? Obviamente todo tipo de masa localizada te puede hacer un efecto de masa, ¿no? Un tumor te puede hacer un efecto de masa con desplazamiento de algún ventrículo, ¿no? Obviamente las metástasis cerebrales, como ven acá, ¿no? Está prácticamente en el lóbulo occipital, temporal, ¿no? Y se puede desarrollar como una metástasis cerebral. O un tumor cerebral intraparenquimatoso en el lóbulo occipital, miren, este gran desplazamiento con una área central hiperdensa, con un borde hipodenso, ¿no? Con un edema, pareciera un edema vasogénico, ¿no? Pero miren que el gran tumor occipital derecho que está haciendo este efecto de masa y está viendo con gran compromiso, ¿no? Tumoral. Los abscesos, ¿no? Como tal, siempre se van a encontrar así, como anillo en sello, dicen, ¿no? Un borde hiperdenso con un medio interno hipodenso y obviamente un gran edema perilesional, ¿no? Obviamente esto atribuibles con un efecto de masa y obviamente por la clínica, ¿no? Entonces el absceso cerebral es obviamente se puede diagnosticar con una tomografía simple. Por eso es la importancia de recordar estos patrones típicos que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque nuestro paciente puede venir hemiparético, puede venir con alguna hemiparesia brachiocrural generalizada, ¿no? Y lo primero que pensamos, tomo. Si no hay tomo, no. Entonces pues ya sabemos, ¿no? Que incluso podamos utilizar contraste si es que requiere alguna alteración o una malformación vascular como tal, ¿no? Ya basta hablar acá de la hidrocefalia, ¿no? Prácticamente aquí sacamos el índice de Evans, ¿no? Viendo prácticamente los ventrículos laterales y para identificar el tipo de hidrocefalia normotensiva o hipertensiva como tal, ¿no? Entonces, para ir concluyendo y ir revisando las lesiones traumáticas en tacto encéfalo, pues prácticamente hay este fenómeno, ¿no? En trauma tenemos que sospechar un hematoma subgaleal, ¿no? ¿Y qué será esto, colegas? ¿Qué más les llamaría la atención de esta tomografía? Aparte del hematoma subgaleal. Hay un desplazamiento de la línea media doc y se puede evidenciar que hay un hematoma epidural en el lado, en la imagen, ¿no? En el lado derecho de la imagen, que sería en el lado izquierdo del cerebro. Ya, bien, colega. Entonces miren que primero, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay un hematoma subgaleal, pero lo que sí nos llama la atención es que hay un desplazamiento de la línea media, ¿no? Entonces ese desplazamiento lo está produciendo prácticamente una malformación, puede ser un tumor o una hemorragia, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que también diferenciar o recordar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del hematoma epidural versus el subdural, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien, colegas? Entonces aquí, por ejemplo, el colega nos dijo que puede ser un hematoma epidural. ¿El epidural de qué se caracteriza, colegas? De la Una unión. imagen, más que todo. Ahí se ve una imagen en semiluna, entonces más aparenta ser una subdural. Exacto, colega, bien, ¿no? Entonces, prácticamente una imagen en semiluna, dice, ¿no?
prácticamente esto ya es por un mecanismo de contragolpe, ¿no? Que se haya roto una arteria y que esté provocando una hemorragia subdural, porque la epidural te es una imagen prácticamente biconvexa, ¿no? Entonces miren que la lesión, si bien se ha producido del lado izquierdo, pues ha hecho un mecanismo de, bueno, del lado derecho ha sido un contragolpe, ¿no? Esto se llama el mecanismo de contragolpe. Y miren que este hematoma subdural está haciendo un efecto de masa y tiene su edema perilesional, ¿no? Aquí prácticamente, si no le hubiéramos pedido a ese paciente su ventana ósea, pues nos identifica para ver este tipo de lesiones, ¿no? Miren que aquí hay una solución de continuidad, ¿no? Aquí hay una fractura que ahí tiene igual puede generar un neumoencéfalo, ¿no? Miren, aquí está la fractura y la solución de continuidad. Por eso es muy importante siempre pedir la ventana ósea para poder describir y obviamente así también reportar con mayor certeza. Pues miren acá como el hundimiento del cráneo se puede ver a través de la ventana ósea como tal, ¿no? Esto es el hematoma epidural, ¿no? Prácticamente nos dicen como una lente biconvexa, ¿no? Aquí miren en el lado derecho, ¿no? A nivel occipital tiene su hematoma epidural, ¿no? Biconvexo, su edema perilesional, ¿no? Versus a lo que es a la subdural, ¿no? Miren esto en forma de semiluna. Obviamente el efecto de masa es muy importante, ¿no? Y obviamente esto ya tendría también criterios para hacer alguna trepanación o alguna descompresión craneal como tal, ¿no? Y las famosas contusiones hemorrágicas. Esto, por favor, pedirles de que si nosotros vemos estas imágenes, ¿no? En parénquima, ¿no? Distribuidas, y miren que si hay una hemorragia pero tiene su edema perilesional, una imagen hipodensa circunscrita, prácticamente obviamente a este paciente se puede iniciar medidas de neuroprotección, ¿no? Medidas antiedema y obviamente identificar y hacer también alguna cuestión de hacer algún efecto, que no haga algún efecto de masa, ¿no? Entonces las contusiones hemorrágicas o las contusiones cerebrales de tipo hemorrágicas pueden ser múltiples, que pueden abarcar diferentes lóbulos, ¿no? Y obviamente dependiendo del edema perilesional que puede provocar a cada uno de esos, ¿no? Y también ser tan voluminosas como esta hemorragia intraparenquimatosa. Miren que prácticamente está comprimiendo todo lo que es el lado del hemisferio derecho con su gran edema perilesional, ¿no? Y obviamente eso ¿qué va a provocar? Aquí miren, está provocando el desplazamiento y obviamente por un gran efecto de masa va a provocar una herniación, ya sea subungual o subuncal, ¿no? Entonces, por lo cual aquí prácticamente depende de la clínica y depende también del grado de la lesión y del desplazamiento de la línea media. Muchas gracias, colegas. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Colegas. Bueno, colegas, se les ha tratado de dar bien objetivo las cosas, ¿no? Que tenemos que recordar y que tiene que estar en nuestra cabeza en este tipo de emergencia, la neuroimagen como tal, ¿no? Entonces, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, colegas. Pues que me he desconectado. No, doctor, todo está bien. Se lo escucha bien. Ah, ya, mil disculpas. Que a veces siento que está hablando solo y digo, ay no, se me desconectó y hablé creo que al vacío. Pero obviamente se está grabando todo para, obviamente, que ustedes lo pueden volver a ver. Van a disculpar, la verdad, algún colega también me indicó que la unidad 2 no estaba saliendo, que le salía como rechazo del video, todo, pero no, ya se solucionó, sin más por la plataforma, ya lo pueden ver también. Eso, colegas, alguna duda, pregunta más, colegas. En esta tercera unidad prácticamente nos vamos a aborcar en lo que es todo lo que es neuroimagen.
¿ya? Y eso, Doctor, ¿sí? David. doctor, en la parte de si tenemos un edema a nivel cerebral, ¿cómo supuestamente la descompresión de cráneo creo que ya no está vigente o cómo es eso, doctor? Porque me dijeron que ya no se puede hacer en la parte de las compresiones craneanas. Ya, miren, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente con un edema secundaria, por ejemplo, un ABC hemorrágico, ¿no? Obviamente el dilema, el manejo es más que todo de un neuromonitoreo, ¿no? Tratar de disminuir, por ejemplo, el 15% de la cifra tensional si es que ha sido la que ha provocado el ABC hemorrágico, ¿no? Y obviamente ya acudir a las medidas de neuroprotección, ¿no? Pero cuando ya hay un desplazamiento, los neurocirujanos te indican, ¿no? Tiene que ir a craniotomía. Y ¿qué es lo que lo decide? Cuando hay un desplazamiento de la línea media por más de 5 centímetros o 3 centímetros, 3.5 algunos manejan, obviamente te dicen no, y obviamente es no sé, un trauma craneoencefálico severo o una contusión severa o que haya sido un ABC hemorrágico pero con gran desplazamiento mayor a los 3 centímetros que te dicen, ya te están indicando que tiene que entrar a una craneotomía descompresiva, ¿no? No así cuando no hay un compromiso del tronco encefálico, ¿no? Que esté menos de desplazamiento, menos de 2 centímetros, que obviamente todavía está conservado el tallo cerebral, que como les he mostrado la manzanita, ¿no? Tiene que estar ahí despejada, y obviamente la clínica si está en coma, ¿no? Pero no hay un gran efecto de masa que pueda comprometer. Lo que más se recomienda en este caso para la descompresión es ver los neurocirujanos te dicen más de 3.5 tiene que entrar, y si no entra obviamente se va a herniar, pero para eso también tenemos medidas de antiedema cerebral. Nosotros en cuidados intensivos utilizamos, ¿no? Ese criterio, por ejemplo, es decir, mayor a 3.5, pero que le demos sus medidas de neuroprotección, una hiperventilación, entonces reducimos todo ese edema, ¿no? Obviamente tratamos también la causa de base, ¿no? Entonces está en ese dilema, ¿no? Prácticamente los neurocirujanos miran el hecho de la línea media, pero nosotros primero hacemos la parte médica, ¿no? Siempre haciendo control rutinario, y obviamente a minutos hay que decidir si es que realmente no se puede controlar el edema con las medidas de neuroprotección, como la ventilación, el manitol o las soluciones hipertónicas. Con todas esas a veces se puede controlar, ¿no? Pero ya cuando es un aneurisma roto, donde requiere realmente, aparte de la descompresión, tratar la causa de base, pues es netamente quirúrgico, colega. Gracias, doctor. Gracias. Ya. Listo. Entonces, eso, colegas, el día de mañana nos estaríamos viendo a las 9:30 de la mañana en el mismo salón, ya, colegas, para quedar ya con, prácticamente mañana vamos a reforzar lo que es el ABC, ¿no? Bueno, el RCP, perdón, y tratar de reforzar esos temas, y obviamente se pasa en la guía para ya, igual la vía aérea lo tienen que, algunos han ido intubando el estómago, entonces tienen que intubar pulmones, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir mañana practicando, les voy a dar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces eso, colegas, no sé si tienen alguna pregunta más, colegas. Doctor, una duda, y en relación a lo que preguntó anteriormente el colega, es referente a descomprimir el cerebro por un hematoma, ya sea epidural o ventriparenquimatoso. Muchas veces hay una discordia entre el neurocirujano y el terapista, si es que muchas veces el neurocirujano indica, ¿no?, que sí se debe de entrar a descomprimir, evacuar el hematoma, en cambio el terapista indica que si bien no hay compromiso con el deterioro neurológico del paciente, entonces indica no es necesario entrar a descomprimir, a hacer la evacuación del hematoma.
Entonces, muchas veces en eso veo que difieren bastante el criterio del terapista y también del neurocirujano, Doc. ¿Eso tiene algún criterio, Doc, para poder evaluar? Sí, como le decía, y ya es real, o sea, a veces el neurocirujano quiere entrar, le interesa abrir cerebro, listo ya, ¿no? Pero el gran problema, aparte de la descompresión, si bien, digamos, nosotros ya que entre, ¿no? Pero a veces el problema es en la recuperación. Si bien lo descomprime todo, ahí viene pues el hecho de, por ejemplo, las infecciones, ¿no? Muchas veces se logra estas medidas en ser, actualmente ya hay esa teoría, ¿no? De menos menos es más, ¿no? Entonces, mientras menos invasivo, mientras menos se pueda hacer métodos invasivos como una trepanación o realmente hacer una craneotomía descompresiva es mejor. Se ha visto bastante eso, ¿no? Entonces, ya con medidas médicas, obviamente monitorización de un neuromonitoreo crucial, es muy vital. Entonces, no solamente es dependiente de una craneotomía. Si bien, digamos, se realiza la craneotomía, pero muchas veces depende de las medidas farmacológicas, del equilibrio hidroelectrolítico y de todas las medidas de neuroprotección como tal. Por más que sea craneotomía, la craneotomía no lo salva el manejo del neuromonitoreo, ¿no? Por eso, como usted decía, a veces mucha discordancia ahí con el neurocirujano que a veces ya dice no lo operamos, lo metemos, pero cuando lo saca después ahí es donde si bien sale, pero a veces tarda en la recuperación, ¿no? Hemos visto que tarda, pero mientras menos invasivo sea, entonces a veces se tienen mejores ventajas como tal. Pero sí, es la verdad, se choca a veces y a veces ya nos conocemos entre neurocirujanos, intensivistas en el cual llegamos a un acuerdo, ¿no? Cuando realmente decimos, no, si hay una línea, hay compromiso de tallo, la clínica está deteriorada, ya, sí, no ha resultado, entonces aquí la parte quirúrgica. Obviamente pensando en complicaciones que puede haber a un futuro, ¿no? Pero si es que no tiene gran compromiso, no hay clínica evidente, tenemos score que pueden favorecer y que está en el periodo ventana, pues a veces decimos, no, esperaremos, todavía no es. Justamente pasó recientemente un paciente de 28 años que tenía una meningitis, no con un edema cerebral, que estaba con un desplazamiento de la línea media, con un edema cerebral de 2 centímetros. Vino el cirujano y quería, no, cráneo, ¿no? Ya, porque se va a herniar. Era joven, no tenía factores de riesgo, clínicamente sí estaba con un deterioro del sensorio. Entonces lo que hicimos es intubarlo, darle todas las medidas, obviamente hacer el tratamiento específico, ¿no? Porque era tuberculosis, y a la larga no ha requerido compromiso, ahora ya está en sala de intermedia, no ha requerido algún método invasivo. Muchas veces es la concordancia y obviamente viendo la parte clínica, ¿no? Colega. Ya, bueno, eso colegas, entonces creo que no hay más preguntas. Eh, entonces el día de mañana, colegas, nos estamos viendo a las 9:30 en el cuarto piso de la carrera. Ya, colegas, ¿quiénes son los de... Nos podemos ir ya retirando los colegas que van a venir el día de mañana. Quisiera reunirme ahorita con los colegas que son del interior del país para poder quedar con ellos. Por favor, colegas, quédense solo los que son del interior del país, de otros departamentos. A ver, Abraham. Sí, doctor. Ya, Abraham, ¿de dónde eres? Oruro. Ya, está bien, Abraham. Damián, Sí, doctor. ¿de qué departamento? De Santa Cruz, doctor. Ya, Daniel González. Igual de aquí de Oruro, doctor, pero mañana voy a venir a la clase. Ah, ya, perfecto, Daniel. Jessica Miranda. De Cochabamba, doctor. Ya, Joana.
De Oruro, doctor, pero voy a asistir mañana a la clase. Ah, ya, perfecto, me haces recordar, ¿ya? Kevin, Kevin, Kevin a las una. Presente, doctor. Presente. ¿De dónde nos... ¿De dónde, de qué departamento eres, Kevin? De La Paz, doctor. Ah, ya, Kevin. Tú, Kevin, entonces mañana vas a venir, ¿no? Solo me voy a reunir con los colegas del interior del país. Puedes retirarte, Kevin. También, doc. ¿Ya? Y por último, Lisette. Sí, doctor, soy de Potosí. Ya, listo, colegas. Entonces, miren, 3, 4, 5, 6. Somos 6 colegas del interior del país. Colegas, miren, lo que yo les quería, y obviamente esto tampoco parte de mi opinión personal, pero al siguiente sábado vamos a terminar el módulo como tal de medicina de emergencias, generalidades como tal, ¿no? La cuarta unidad lo vamos a terminar el siguiente sábado. Entonces yo les estaba proponiendo, les quería sugerir, y eso también viene de este posgrado, de estas autoridades superiores, en que ustedes, los que no puedan asistir el día de mañana, yo pienso, y eso me hizo saber la coordinadora de posgrado, que vengan el último sábado, netamente a recuperar alguna práctica y a firmar sus asistencias de todo el módulo. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a firmar desde como hubieran estado la primera, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces el último sábado prácticamente estaríamos con esa información, ¿no? Estaríamos cerrando las planillas de asistencia y estaríamos cerrando también el módulo